Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, en primer lugar pediros disculpas porque el vídeo que se colgó ayer, pues el audio no estaba muy bien y probablemente pues hayáis tenido problemas para un poco entender cómo funciona el mecanismo del blog, ¿vale? Básicamente la idea, ya sabéis que hemos creado un blog llamado Ciencia Infinita, ¿vale? Y ese blog cienciainfinita.blogspot.com.es que aparece en la descripción del vídeo, vale, de acuerdo, pues va a contener una serie de clases como esta que va a comenzar, clases virtuales sobre temas que son contenidos de las asignaturas tanto de física, química, matemáticas y biología a nivel de ESO y bachillerato, de acuerdo. Vale, deciros que si entráis en el propio blog veréis que existe una página de inicio donde se os presenta el blog y luego tenéis otras cuatro páginas más. Cada una de esas páginas corresponden a las diferentes asignaturas donde se colgarán los diferentes vídeos de las diferentes clases. Uno será para física, otro será para química, otro será para matemáticas, otro será para biología. Y tendréis una quinta página, mejor dicho, una sexta página, porque está al inicio también, que se denomina apartado de dudas. Ahí podéis dejar vuestras dudas y se os resolverá, se os mandará precisamente un vídeo a través de ese apartado de dudas, o bien, si lo preferís, a través del correo electrónico magiofijo@gmail.com y se os aclaran precisamente esas dudas, ¿de acuerdo? Entonces, es un blog destinado a aquellas personas que tienen problemas para sacar esas asignaturas adelante, que pueden consultar nuestras clases donde existen esos temarios y preguntarnos sobre esas clases, consultarnos dudas y hacer también precisamente sugerencias, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, decíamos que íbamos a empezar hoy la primera clase, que era una clase introductoria tanto para dentro de física como de química, y además a todos los niveles, eso bachillerato, en el cual pues se establecen conceptos genéricos que se utilizan tanto dentro de la física como de la química, y bueno, alguna serie de mecanismos y de métodos que vamos a trabajar continuamente a lo largo de los diferentes temas, tanto en física como en química, ¿de acuerdo? Vale. Bien, pues en un primer momento lo que tenemos que diferenciar entre lo que es un proceso físico, ¿de acuerdo? Y un proceso químico, ¿vale? Proceso químico, ¿vale? Un proceso físico sería aquel en el cual se produce un cambio en el estado del objeto precisamente en cuestión de estudio, pero que no atiende ese cambio precisamente a la esencia, es decir, a lo que está compuesto químicamente ese objeto. Es decir, hay un cambio en su cualidad, o bien hay un cambio en su situación de movimiento. Imaginaos un coche que pasa de 0 km/h a 120 km/h, con lo cual pues en ese caso existe un cambio precisamente en el movimiento, pero la composición de los diferentes materiales que constituyen el coche es exactamente la misma, ¿de acuerdo? No se produce ninguna variación de la composición. Otro ejemplo de proceso físico, cuidado que muchas veces la gente se guía y lo cataloga como proceso químico, puesto que dentro de la química muchas veces la barrera entre la física y la química no está bien definida, y se estudia porque interesa precisamente estudiar los estados de agregación, ya que dentro de la química el estudiar cómo está estructurada precisamente esa materia sirve para explicar esos procesos químicos y el estado precisamente de esa materia. Pero un cambio de estado de agregación, por ejemplo, si yo tengo hielo que se encuentra en estado sólido y pasa a estado líquido porque se ha producido un proceso de fusión, es un proceso físico, no es un proceso químico. No cambia la composición química, seguimos teniendo, pasamos de hielo, que es agua sólida, a líquido precisamente que sigue siendo agua. Simplemente ha cambiado el estado de agregación, ¿de acuerdo? Pero no cambia para nada la composición química. Los procesos químicos. Bueno, pues los procesos químicos son un cambio de estado del objeto, la materia de estudio, en el cual sí que se produce un cambio de su verdadera esencia, su composición química. Es decir, podríamos decir que si hay un cambio en esa composición química, significa que tenemos materia que se está transformando en otro tipo de materia. En este caso, cuando hablábamos del vehículo, de estados de agregación, no teníamos materia que se transformaba en otra materia, porque entendemos por materia aquella
a todo aquello que ocupa precisamente un volumen y que posee una masa y que tiene una determinada composición. Por lo tanto, para diferenciar algún tipo de materia a otra tendremos que hablar de diferentes composiciones. En el proceso químico, como existe un cambio de estado relacionado con la composición química, en definitiva un cambio de composición química lleva a que exista un cambio en la materia y por lo tanto tengamos a partir de cierta materia se constituya otra materia, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre proceso físico y proceso químico. Ya digo que la barrera no está muy bien definida. Otra de las cosas precisamente que a tener en cuenta es, por ejemplo, que alguno entenderá por las reacciones nucleares, es decir, no hablo de reacciones químicas. Las reacciones nucleares, bueno, pues de alguna manera ya sabéis que si el átomo, vamos a ponerlo tal que así, vamos a utilizar el modelo atómico de Bohr, ¿de acuerdo? Para este ejemplo, donde tenemos nuestros electrones, ¿vale? Girando alrededor del núcleo, tendríamos los protones, ¿vale? Neutrones, ¿vale? Por ahí, en torno en el núcleo, ¿de acuerdo? ¿Vale? En la química lo que estudia es transformaciones que tiene que ver con la corteza electrónica, es decir, se cambia de una molécula a otra, se cambia de un compuesto a otro porque se ha habido una reestructuración, ya entraremos más a fondo cuando vemos reacciones químicas, de esos átomos se ordenan unos con otros y constituyen nuevas moléculas. Pero hay una parte que es la física nuclear que atiende, ¿vale? Física nuclear, que se encarga del estudio de las reacciones que tienen que ver porque existen transformaciones en el núcleo del átomo. Es decir, unos átomos se transforman en otros. Claro, eso, atendiendo a la definición, hay un cambio precisamente en la composición química, por lo tanto se podría decir que es un proceso químico, pero es estudiado precisamente por los físicos, puesto que ese tipo precisamente de reacciones, el cálculo energético y demás, está gobernado por la física relativista de Albert Einstein. Es decir, en el proceso químico lo que tendríamos es el principio fundamental que se cumple en esas reacciones químicas, que ya lo veremos, que es la ley de conservación de la masa que tengo en reactivos tiene que ser la misma que en productos, simplemente se ha modificado la composición pero se conserva la masa, y sin embargo en las reacciones nucleares parte de esa masa se transforma en energía o energía se transforma en masa, con lo cual estaríamos hablando de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿de acuerdo? Entonces eso se engloba o se estudia dentro de la física porque está basado precisamente en la teoría de la relatividad de Einstein, pero ya digo que para que veáis que es difícil establecer el límite entre lo que es física y química. De hecho, cuando se estudia química se hace uso de la física para estudiar si se produce una reacción y en qué sentido se va a producir, ¿de acuerdo? Para eso utilizamos parámetros físicos, que ya veremos más adelante, como pueden ser parámetros como puede ser el estudio de la entropía, como puede ser el estudio de la entalpía, de la reacción. Bueno, eso sobre todo para la gente de bachillerato ya lo veremos más adelante. Bien, ahora bien, voy a establecer, ¿de acuerdo? Vale. Voy a hablar sobre algo que es fundamental dentro de la ciencia, ¿no? Que es la medida. Vamos a ver, la ciencia trata precisamente, en la medida de lo posible, siempre que se pueda cuantificar unos resultados, porque la cuantificación de esos resultados, ¿de acuerdo?, me llevan a determinar si el modelo que yo estoy utilizando para tratar de explicar un fenómeno, pues está algo más acertado, más cercano precisamente a los datos predichos del estudio de ese fenómeno. Es decir, en líneas generales, imaginaros, ¿vale?, que voy a hablar de la teoría de la relatividad de Albert Einstein de forma genérica, claro está, o voy a ponerlo como ejemplo, ¿vale? Imaginaros en el espacio, en el universo. Resulta que la Tierra gira alrededor del Sol, o bueno, de la física newtoniana, me es igual en ese caso con esto. Voy a hablar de la gravedad, en definitiva. Entonces, lo que ocurre es que hay una fuerza que origina ese movimiento. Bueno, pues si hay una fuerza que origina ese movimiento y Newton plantea una ecuación que era en la cual intervienen las masas de los dos planetas, pues para establecer que esa ecuación que se deduce de las leyes y al principio al cual ha llegado enunciando esa teoría, pues resulta que los datos que obtiene de forma teórica son muy próximos a los que se obtiene de forma experimental, ¿vale?
Bueno, pues en ese caso esa teoría es servible para explicar precisamente ese fenómeno y para entender una situación similar y en circunstancias similares hacia dónde evolucionaría el estudio de otro sistema, de acuerdo, haciendo uso de la teoría de la gravedad de Newton, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo fundamental aquí? El medir, el cuantificar. ¿Y qué es la medida? Bueno, pues la medida no es más que la comparación de aquello que nosotros estamos midiendo con un patrón de referencia. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos que la unidad del sistema internacional es el metro y se establece, por así decir, imaginaros, bueno, el metro no es exactamente lo que voy a poner aquí, pero si esto fuera un metro, ¿vale? Imaginaros que eso fuera un metro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que yo cuando voy a medir una longitud, por ejemplo, si mido la longitud de esta pizarra, es decir, voy a medir el largo de esta pizarra, resulta que yo utilizo ese patrón que es un metro para ver cuántas veces contiene ese patrón esta longitud de esta pizarra o este espacio que es el largo precisamente de la pizarra. ¿De acuerdo? Entonces, si digo que contiene 2, que contiene 3, que contiene 4 metros, pero estoy comparando con un patrón, que es en este caso precisamente la unidad que es el metro. Y precisamente de aquello que yo estoy midiendo, utilizando precisamente ese patrón de unidad, por comparación con ese patrón de unidad, podemos establecer o cuantificar precisamente el largo de esa pizarra y compararlo con otras longitudes que nosotros deseamos medir y que entran dentro, pues bueno, de nuestra problemática, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos una medida para establecer y diferenciar entre longitudes. Ya estamos cuantificando longitudes, estamos cuantificando, ¿vale? En este caso, longitudes o estamos cuantificando distancias, ¿vale? Bien. Vale, dentro precisamente de las medidas, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver qué son las magnitudes. Magnitudes, ¿vale? Magnitudes. Una magnitud, precisamente, ¿de acuerdo? Es aquello precisamente que nos proporciona una medida, ¿de acuerdo? Esa magnitud es la medida en definitiva de una propiedad, ¿de acuerdo? Si yo quiero medir la longitud, bueno, pues tendríamos precisamente la magnitud de la longitud, ¿de acuerdo? Dentro de las magnitudes existen magnitudes directas y magnitud inversa. Magnitud, disculparme, derivada. ¿Vale? ¿Qué es la magnitud precisamente? ¿Qué es la magnitud directa? Pues aquella directamente que la obtenemos, como su propio nombre indica, de la medida. Del proceso de utilizar un patrón para precisamente comparar lo que nosotros obtenemos a la hora de medir aquello que queremos medir con esa unidad de ese patrón. Es decir, si yo quiero medir como antes la longitud de esta pizarra, basta que coja un metro que está homologado, que está estandarizado, que la unidad de longitud corresponde a la unidad precisamente de ese metro para saber, o en este caso sería de centímetros, para saber precisamente que concuerda con ese estándar de centímetro y para saber cuántos centímetros contiene esa longitud. En definitiva, cuántos centímetros mide esta longitud, cuál es la magnitud de esta longitud, ¿vale? Y luego tenemos la magnitud derivada, ¿vale? La magnitud derivada son aquellas que, como su propio nombre indica, derivan de la medición de más de una magnitud y a partir de esas magnitudes precisamente que han sido medidas obtengo la magnitud derivada. Vamos a poner ejemplos. Aquí hemos dicho, por ejemplo, ¿vale? Aquí, ¿vale? De la magnitud directa tendríamos, por ejemplo, la longitud. ¿Vale? Tendríamos el tiempo, es decir, con un cronómetro yo puedo medir el tiempo, yo sé la fracción de tiempo que corresponde a un segundo, que está estandarizado, que corresponde a una hora, a un minuto, etcétera. Tendríamos la masa, ¿vale? Ahora fijaros, en la magnitud derivada. En la magnitud derivada hemos dicho que utilizamos otras dos magnitudes directas que nosotros obtenemos de ese proceso de medida y calculamos esa nueva magnitud de esa medida. Es decir, sería, por ejemplo, en este caso, la velocidad. La velocidad, recordar que la velocidad media, ¿vale? Es espacio partido tiempo.
Espacio que, bueno, en este caso, si hablamos de un movimiento unidimensional, en una dimensión, por ejemplo, largo de la pizarra, si yo tengo aquí un vehículo, quiero desear estudiar su movimiento, estaríamos hablando de distancias o estaríamos hablando de longitud, ¿vale? Si queréis, de longitud. La longitud, por ejemplo, medida internacional, metro. El tiempo, medida internacional, segundo. Bueno, pues veríamos que esta unidad se mira que es longitud partido tiempo, sería metro partido segundo. ¿Vale? Metro partido segundo sería precisamente esa velocidad. Y se obtiene de la medición de las otras dos. Es decir, no se obtiene, o bueno, se puede obtener la medición directa porque hoy en día existen dispositivos como son los velocímetros en los coches que te leen precisamente la velocidad, pero o te calculan la velocidad, pero a priori se puede calcular a través de la medición de otras dos magnitudes directas. Esos son lo que son magnitudes precisamente derivadas, ¿de acuerdo? Esto dentro de las medidas. Bien, ahora sí, vamos a establecer cuáles son las unidades del sistema internacional, ¿de acuerdo? Unidades del sistema internacional. Vale. Vale, fijaros que nosotros, por ejemplo, cuando hablábamos de longitud ponía ahí metro porque el metro es la unidad del sistema internacional de la longitud, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos un problema. Es decir, imaginaos que yo abro de la distancia que existe de aquí a Brasil. Y tengo que decir que son 13 millones de metros. Es una cantidad que es inimaginable para la mente humana, porque son cifras que no estamos acostumbrados a tener en nuestra mente a nivel cotidiano, a no ser que seamos banqueros y manejamos esas cifras más altas. Pero eso supone que no nos hace una idea de cuál es esa distancia. ¿Vale? Imaginaos la distancia que puede existir de la Tierra a la Luna. Pues una distancia mucho mayor. No sé exactamente cuál es, pero pueden ser 380 millones de metros. ¿Vale? Entonces no interesa dar esa distancia en metros. ¿Qué es lo que ocurre? Que se utiliza una unidad, un múltiplo precisamente de ese metro, ¿de acuerdo? Que lo que hace es largo en cifras más pequeñas para que entren dentro de nuestra imaginación y lo comparamos precisamente en ese múltiplo de esa unidad del sistema internacional. ¿Vale? Entonces, fijaros, se hace la siguiente escala. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver, son escalas de múltiplos y de submúltiplos, ¿vale? De acuerdo, por encima y por debajo de nuestra unidad, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que por ejemplo tendríamos el mega que sería M, ¿vale? Vamos a poner giga, que sería G, ya ahí por encima, ahí por encima está el tera, pero en el tera ya no se suele emplear, ¿vale? Entonces vamos a ver que ahora por debajo del mega vendría el kilo, que sería precisamente esa unidad, ese submúltiplo. Después vendría precisamente el deca, que sería DCA, perdón, hecta, sería hecta, disculparme, vale, sería hecta, que sería como H, vale, el deca, DCA, este sería esta. Aquí tendríamos nuestra unidad de, ¿vale? Estos serían los múltiplos que están por encima, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y estos serían los submúltiplos. Los submúltiplos tendríamos el deci, que sería de minúscula, ¿vale? Tendríamos hemos dicho el deci, el centi, que sería C minúscula. Estas son precisamente el símbolo, ¿de acuerdo? Y este el nombre del múltiplo
y el submúltiplo. ¿De acuerdo? Centi, C, y luego tendríamos migi, que sería M minúscula. Tendríamos ya después el micro, que sería este símbolo de aquí, ¿vale? ¿Vale? Y luego tendríamos, por ejemplo, ya el nano, y yo creo que, bueno, más de aquí ya no se suele utilizar, ¿de acuerdo? ¿Vale? El nano, que sería N minúscula. De aquí a aquí, ¿qué tenemos? Si yo estoy a unidad del sistema internacional, imaginaros, yo tengo, vamos a hablar de longitud, metros, pues de metros, para pasar a decámetros, tengo que dividir, cada vez que aumente entre aquí, sería dividir, para pasar de aquí a aquí, entre 10. Para pasar de aquí a aquí, sería entre 100, siempre que aumentemos un escalón, de aquí a aquí sería entre 10, y de aquí a aquí, es decir, del metro a recta, como subimos dos escalones, 10 por 10, tenemos que dividir entre 100. Siempre que subamos, dividimos un escalón entre 10, 2 entre 100. Aquí sería precisamente entre 1000. Para pasar precisamente al kilo. Sería entre 1000, ¿de acuerdo? Y para pasar al mega, este ya sería el cambio, sería precisamente mega, ya son precisamente 10 a la 6. Es decir, sería dividir. Aquí sería entre 10 a la 6, ¿vale? Y aquí ya sería para llegar a entre 10 a la 9, ¿vale? Sería dividir para pasar de metros a gigametros a megametros, pero bueno, ya estas se suelen emplear menos. Mega alguna vez sí que se suele emplear, ¿vale? Pero fijaros, hasta el kilo es dividiendo entre 10. A partir del kilo, precisamente lo que hacemos es dividir entre 1000, ¿vale? Al mega sería 10 a la 6 y al giga sería 10 a la 9. ¿De acuerdo? Eso sería deca, hecta y kilo. Del deci, bueno, pues el deci, aquí cuando bajamos sería al revés, multiplicar por 10. Centi, si pasamos de metro a centímetro, por 100. Si pasamos precisamente al milímetro, por 1000. ¿Vale? Y luego ya, si pasamos al micro, sería por 10 elevado a la 6, es decir, por 1.000.000, y al nano por 10 elevado a la 9. ¿Vale? Luego ya vendría el pico, que sería 10 elevado a la 12, pero bueno, con P minúscula no se suele emplear, y por aquí estaría el tega, ¿vale? Que sería 10 elevado a la 12. Pero bueno, en cualquier caso, os dejaré al final precisamente, bueno, en el propio blog, os dejaré una tabla con los múltiplos y submúltiplos precisamente de esas unidades, para que, pues bueno, os familiaricéis con ella y empecéis a trabajar haciendo ejercicios de unidades, de acuerdo con ella. Y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, en apartado de dudas nos la consultáis. A lo mejor aquí desde aquí no se ve muy bien, he hecho demasiado guío, pero vuelvo a decir, en el mismo apartado, tanto de asignatura física como de la asignatura química, junto precisamente a este vídeo que estamos haciendo ahora, se os dejará una tabla con las correspondientes unidades y subunidades, ¿de acuerdo? O múltiplos, perdón, y submúltiplos, ¿de acuerdo? Esto simplemente es lo que digo, cuando no interesa comparar en metros con cifras muy grandes o con cifras demasiado pequeñas. Es decir, si alguien le digo es que yo tengo tengo una barra de metal que mide precisamente 0,05 centímetros, eso 0,05 perdón, metros, es difícil asimilarlo en tu cabeza lo que es 0,05 metros. Pero si digo 5 centímetros comparado con otra barra que mide otros 10 centímetros, en esa comparativa me puedo hacer una idea de la diferencia de longitud que hay entre esa barra de 5 centímetros y la de 10 centímetros. Pero entre una de 0,1 y otra de 0,5, además con esos ceros parece que están muy próximas esas cifras, cuando en realidad a lo mejor la diferencia de longitud es bastante notable y notoria. Por eso se decide pasar a cifras que pues normalmente nos movemos entre cifras y nos hacemos una idea de 1 a 1000, que es las cifras que solemos manejar a diario, pues en fin, en precios, en medidas que establecemos en nuestra rutina,
para poder comparar unas megas con otras y hacernos una idea de la diferencia que existe de una con respecto a la otra, o en definitiva hacernos una idea de esa medida, ¿de acuerdo? Esa es la razón de la cual existen o aparecen los múltiplos y submúltiplos, ¿vale? No tiene ninguna más que otra razón de esa que la que estoy comentando actualmente. Bueno, vale. Entonces, una vez que ya hemos visto múltiplos y submúltiplos, ¿vale? Os dejaré también una tabla, que de todas maneras voy a poner aquí, con unidades del sistema internacional, ¿vale? ¿Qué son las unidades del sistema internacional? Pues fijaros que normalmente en problemas dentro de la ciencia, para evitar errores, porque luego esta escala precisamente existen diferentes unidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fijaros los ingleses, ¿de acuerdo? O el sistema anglosajón en cuanto a la longitud. No utilizan, por ejemplo, el kilómetro, utilizan la milla. No utilizan el metro, utilizan la yarda. No utilizan el centímetro, utilizan las pulgadas. ¿De acuerdo? Entonces hay que establecer un sistema internacional para que todos hablemos en el mismo lenguaje y nos podamos entender. ¿De acuerdo? Y eso se establece precisamente por la comunidad de científicos para cuando se exponen nuevos avances o se tratan temas dentro de la ciencia, pues que sean entendidos por todo el mundo, ¿de acuerdo? Lo mismo que hay una escala para la temperatura, etcétera, etcétera, y para el tiempo, ¿vale? Y el mismo caso ocurre con el sistema anglosajón. No manejan, por ejemplo, el gramo y sí manejan las onzas, ¿vale? Bien, entonces, vuelvo a decir que aunque las ponga aquí, colgaremos también una tabla con las unidades del sistema internacional, ¿vale? Entonces, unidades del sistema internacional, ¿vale? En el tiempo precisamente va a ser la unidad del sistema internacional el segundo, ¿vale? Se representa por S minúscula, ¿vale? S minúscula. En el caso de la medida de la longitud, que ya habíamos mencionado anteriormente, en el caso de la medida de la longitud va a ser el metro, que se representa por M minúscula, como bien sabéis. En el caso de la masa va a ser el kilogramo. Ojo que no es el gramo, en el sistema internacional, es el kilogramo. K mayúscula, G minúscula. ¿Vale? La temperatura, mucho cuidadito aquí, mucho cuidadito con la temperatura, porque en España utilizamos la escala Celsius, es decir, los grados centígrados, es decir, hace 18 grados, por ejemplo, decimos, y utilizamos los grados centígrados, pero no es las unidades del sistema internacional. Las unidades del sistema internacional es el Kelvin, ¿vale? Que se representa por la letra K. Temperatura. Bueno, y alguna más, como puede ser la intensidad lumínica, la intensidad de la luz, ¿vale? Que seguía precisamente en candelas y se representa por C mayúscula, D minúscula, ¿vale? Candelas. Pero bueno, vuelvo a decir que os colgaremos precisamente también una hoja con, bueno, con todas precisamente las unidades del sistema internacional, ¿vale? Así pues, por ejemplo, luego si tenéis, si establecéis medidas de velocidad, ya sabéis que todas estas unidades del sistema internacional son de magnitudes directas, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, hablamos de las unidades de volumen, que sería una magnitud derivada, ¿vale? Porque el volumen ya sabéis que es largo por ancho por alto, estamos hablando de 3 dimensiones. Entonces la longitud de cada una de esas 3 dimensiones vienen a través de magnitudes directas. Pues hablaríamos si la magnitud directa de la longitud, las unidades del sistema internacional es el metro, ahí sería el metro cúbico. Si hablamos, por ejemplo, de velocidad, ¿de acuerdo?
si sabemos que es espacio partido tiempo o distancia partido tiempo, y esa distancia, la unidad del sistema internacional es el metro y la de tiempo es segundos, pues la unidad del sistema internacional de la velocidad sería metros partido segundo. Pero vuelvo a decir, no os preocupéis porque quedará muy claro en las hojas que os colguemos precisamente, en tanto en la parte de física, de química como del BRO, donde se contienen esas unidades del sistema internacional. Ahora sí viene algo que voy a hacer bastante hincapié, porque os facilita el mecanismo de pasar de unas unidades a otras, y una vez que se comprende lo vais a realizar de forma sistemática y no os va a generar ningún guío, y además que yo creo que cualquier profesor o la mayoría de ellos os los van a exigir a lo largo del año, tanto en la asignatura de física o de química, porque establece de una forma un método que que conlleva a que de forma sistemática podáis llegar fácilmente al cambio de unidades, y que además a la hora de desarrollar precisamente ese método, ¿vale?, que para cambiar de unas unidades a otras, el profesor a la hora de evaluar pues puede ver que entendéis perfectamente lo que es cambiar de una unidad a otra, que no es lo mismo que poner ahí una multiplicación, una división y después colocar unas unidades al principio y unas unidades al final, y parece que aquello pues puede quedar duda y que se ha tirado mucho de memoria, que de aquí es 1000, que de aquí es 100, etcétera. Queda mejor expuesto, mejor presentado. Yo creo que si no se exige será mejor considerado y mejor evaluado, y todo lo que sea mejor considerado y evaluado, mejor para vosotros de cada examen, y además que os facilitará el cambio de unidades, porque una vez que aprendéis este método de forma sistemática vais a realizar el cambio de unidades pues con facilidad, ¿vale? Entonces, eso es lo que se llama este método, son los factores de conversión, ¿vale? Factores conversión. Vale. Vamos a poner precisamente un ejemplo sencillo. Vamos a poner una magnitud directa. Imaginaos que yo tengo precisamente 2 metros. ¿Vale? Y esos 2 metros yo los quiero pasar precisamente a centímetros. ¿De acuerdo? Metros a centímetros. Vale, alguno que se sabe la tabla de memoria dice, uy, pues 2 por 100, 200. Y dice 200 centímetros. Y lo deja así tal cual. Pero bueno, queda muy poco presentable, y además eso tienes que andar aprendiendo bajo un escalón, 2 escalones. Vale, si multiplico, divido, a veces lo que más guía no es exactamente cuánto bajo, cuánto subo, sino si para bajar tengo que multiplicar o tengo que dividir. Eso al principio, cuando no estéis muy familiarizados con la escala de múltiplos y submúltiplos, ¿vale? La conversión precisamente de una unidad en otra unidad, pues os puede precisamente guiar bastante eso. Y bajo este método va a quedar bastante claro si bajáis o subís. Mira, fijaros. ¿Vale? Fijaros que yo tengo precisamente 2 metros. ¿Vale? Pues este es lo que se utiliza para el factor de conversión. 2 metros. ¿Vale? Va a haber precisamente un número fraccionario. ¿Vale? Multiplico por una fracción. Un numerador y un denominador. Claro, si el metro precisamente se encuentra multiplicando, para que el metro, que es la unidad que yo quiero que desaparezca, porque voy a pasar a centímetro, ¿vale?, tiene que estar aquí abajo, ¿vale? Entonces el metro estará aquí abajo. Eso conseguiremos que se vaya el metro. Y arriba tiene que estar la nueva unidad que yo quiero, los centímetros. Ahora, tenemos 2 opciones, ¿vale? Si yo paso precisamente de metro a centímetro, voy a la escala de múltiplos y de submúltiplos y veré metro, ¿vale? Veré decímetro y centímetro. Y dice, como bajo 2 escalones, tendré que multiplicar por 100. Entonces, quiero decir, cada metro, ¿vale? Cada metro, ¿de acuerdo?, equivale a 100 centímetros. Luego, si cada metro equivale a 100 centímetros, 100 centímetros, 1 metro. Y ya por esto obtengo 200 centímetros. Se podría haber hecho de la siguiente manera, ¿vale? Es decir, tengo 2 metros por... Fijaros qué es lo que tengo que hacer. Vamos a plantearlo a la inversa. Para subir precisamente del centímetro al metro, subo 2 escalones y divido entre 100. Bueno, de acuerdo.
Bien, pues entonces seguía por 1 centímetro, ¿vale? Si divido entre 100 es lo mismo que, ¿no?, multiplicar 1 partido 100. Si hacéis la cuenta es lo mismo que 0,01. Bueno, pues seguía por 0,01 centímetro, que tiene precisamente 1 metro. Yo creo que el más sencillo es este. Siempre vamos a emplear el escalón precisamente de bajada, ¿vale? De acuerdo. Vamos a plantear otro ejercicio con estas mismas unidades. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios con magnitudes precisamente directas y luego haremos con magnitudes derivadas, ¿de acuerdo? Vale, fijaros que al principio os puede parecer un poco laborioso el andar dónde va el metro, centímetro arriba, sobre todo en esa fracción por la que multiplicáis, pero una vez que conseguís precisamente entender claramente lo que son los factores de conversión, que no hay otra forma de entenderlo que a base de hacer ejercicios, pues fácilmente haréis ese cambio de unidades. Y os lo digo porque en este primer tema pues es muy normal a nivel sobre todo tercero de la ESO y demás, o incluso por debajo, que os hagan utilizar estos factores de conversión y os den esas unidades como problema para obtener otras unidades, hacer conversión en otras unidades. Pero a lo largo precisamente de diferentes temas, date cuenta de que estamos hablando de medidas. Vais a hacer un problema y vais a obtener vosotros, a través de la resolución de ese problema, unas unidades que tenéis que presentar en otras unidades porque os exigen y tenéis que hacer ese cambio, o porque tenéis que utilizar unidades del sistema internacional y no las tenéis y os veis obligados a ese cambio, o porque tenéis que utilizar mismas unidades cuando habláis, por ejemplo, de densidad, o cuando habláis en problemas de presión, si utilizáis atmósferas, pues no podéis utilizar, o utilizáis la constante en unidades de atmósferas, no de pascales, tenéis a lo mejor que os dan a presiones pascales y tenéis que pasar las atmósferas, ¿vale? Entonces os veis obligados, tanto en la resolución del problema, como si os piden precisamente resultar en otras unidades diferentes, a hacer cambios unidades, con lo cual el cambio de unidad es algo que os lo vais a encontrar de forma sistemática a lo largo de cualquier tema dentro de física y dentro de química, y bueno, por supuesto también dentro de matemáticas, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues ahora vamos a hacer el paso al revés. Vamos a hacer precisamente algo sencillito. Habíamos puesto 2 metros, ¿de acuerdo? Vamos a poner en este caso 200 centímetros, ¿vale? Tengo 200 centímetros y esos 200 centímetros yo los quiero pasar a metros, ¿vale? Quiero que desaparezca esta unidad. Bueno, entonces pongo 200 centímetros, mismo mecanismo, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero que yo desaparezca? Los centímetros. Luego, si los centímetros están arriba multiplicando, tienen que estar abajo dividiendo. Eso haría que se fueran, ¿de acuerdo? ¿A qué unidades quiero llegar? Al metro, ¿vale? Vamos hacia abajo, es decir, ponemos metro. Siempre os aconsejo que vayáis decímetro y centímetro, ¿vale? El metro a centímetro que tengo que multiplicar por 100, 2 escalones, ¿no? Bueno, pues entonces, si por 1 metro tengo 100 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, por cada metro obtengo 100 centímetros, ¿de acuerdo? Y entonces seguía 200 entre 100, que son 2 metros. Ese sería precisamente el resultado final. Pero os aconsejo, sobre todo, lo que os digo aquí es que siempre miréis hacia abajo. Que aunque tenga que pasar de centímetro a metro, cuando pongo el factor de conversión, ¿vale? El metro es el que voy a poner precisamente como la unidad 1 y el centímetro voy a poner 100. Antes hicimos, si os fijasteis, 2 metros por... Claro, queríamos precisamente pasar a centímetro, con lo cual el metro iría aquí abajo y aquí el centímetro. Si os fijáis, dependiendo de un cambio a otro, lo único, como el metro son 100 centímetros, aquí precisamente es 1 metro. Si os fijáis, precisamente es la inversa de esta fracción de aquí, ¿vale? Pero siempre poner el término más pequeño dentro del múltiplo, es decir, el término en submúltiplo, siempre ponerlo precisamente en función del metro. 100 centímetros son 1 metro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Perdón, ponerlo en función, sí, poner en función precisamente
del metro, es decir, son 100 centímetros un metro, ¿vale? Porque si lo hacéis como os dije anterior y aquí tuviéramos que multiplicar por 0,01 sí, partido un centímetro, ¿vale? O perdón, por un metro partido 0,01 centímetro, que pondríamos el metro en función, el centímetro en función del metro, porque aquí tenemos el metro en función del centímetro, ¿vale? Aquí es el metro en función del centímetro. Un metro tiene 100 centímetros, que es lo que hemos puesto aquí. Es esa relación. Si lo ponéis como el centímetro en función del metro, pues tendríamos que un metro tendría, ¿vale? 0, ¿vale? 0,0, a ver, perdonad. Sí. Si tendríamos en función sería 200 centímetros, ¿vale? Sería lo mismo multiplicar al poner el centímetro en función del metro, ¿vale? Sería por 0,01 metro que tiene cada centímetro. Sí, aquí sería el centímetro en función del metro. Por cada centímetro tenemos 0,01 metro. Yo os aconsejo hacia abajo, ¿de acuerdo? Para que no tengáis que andar manejando precisamente comas ni nada. Entonces, que este factor de conversión que tenéis aquí lo pongáis el metro precisamente o el múltiplo o la unidad precisamente más grande, ¿vale? Lo pongáis en función de la unidad más pequeña. Un metro contiene 100 centímetros, ¿vale? Y dependiendo precisamente, bueno, que si nosotros pasamos de centímetros a metros o de metros a centímetros, nos vamos a encontrar, esto es el procedimiento anterior, con un factor de conversión otro. Pero siempre ves, un metro contiene 100 centímetros. Lo que pasa que aquí el metro, que está en el numerador, al ser una multiplicación, iría aquí abajo. Y aquí, al ser precisamente el centímetro quien está multiplicando precisamente al factor de conversión, iría abajo para que ese centímetro precisamente desaparezca y hagamos esa transformación en el correspondiente metro. ¿Vale? Bien, pues visto esto, vamos a hacerlo ahora, por ejemplo, con la masa. Vale, si lo hacéis con la masa, ¿de acuerdo? Vamos a poner unidades conocidas. Vamos a poner, por ejemplo, que yo quiero pasar 5 kilogramos. Perdonad. Vamos a poner que yo quiero pasar 5 kilogramos. No sé si veréis bien ahí. Parece que esto no escribe bien. Perdonad un segundo, Vale, tendremos 5 kilogramos que yo quiero pasar a gramos, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero pasar kilogramos a gramos, ¿vale? Tenemos que poner en primer lugar 5 kilogramos y ahora vamos a multiplicar por el factor de conversión. Numerador y denominador, como el mismo procedimiento que antes. El kilogramo precisamente está multiplicando el factor de conversión, con lo cual kilogramo aquí abajo. ¿Vale? Pasamos el kilogramo es mayor que el gramo, ¿vale? Entonces si vamos a la escala de múltiplos y submúltiplos, a la escala de unidades sería kilogramo, ¿vale? Hectagramo, ¿vale? El decagramo, ¿vale? Y el gramo. Con lo cual, fijaros, por cada escalón que abajo 10 sería 1, 2, 3, sería 10 por 10 por 10, que son multiplicar por 1000. Bueno, como siempre hemos dicho que vamos a poner el kilogramo en función del gramo, sería
si aquí arriba por narices tengo que poner gramos, seguía cada kilogramo cuánto tengo. Perdón, 1000 gramos, ¿no? 1000 gramos precisamente arriba, ¿vale? Y 1 kilogramo abajo, ¿vale? Y eso seguía 5000 gramos. Al revés el cambio. Imaginaos que yo quiero pasar lo de antes, 5000 gramos a kilogramos. Vale, 5000 gramos por el factor de conversión. ¿Qué es lo que quiero que desaparezca? Esto está multiplicando el gramo, luego el gramo en el denominador. ¿Qué es lo que quiero convertir? Algo que lo que quiero convertir al kilogramo. Antes se me olvidó aquí. Vale. De acuerdo. Ahora ponemos el de mayor tamaño, ¿vale? La unidad mayor en función de la unidad menor, ¿de acuerdo? Entonces, fijamos, si ponemos el kilogramo en función del gramo, como antes, sí, por cada kilogramo, ¿qué obtengo? 1 kilogramo son, aquí teníamos la relación, bajo 3 escalones, 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿de acuerdo? Con lo cual, el 1000 iría en este caso aquí abajo. Y me quedaría 5 kilogramos. ¿De acuerdo? Eso sería para los factores de conversión, ¿vale? De medidas, por ejemplo, directas. Podemos poner, no sé, bueno, ya sabéis, el segundo, minuto, cuidado con segundo, minuto, que no va en función. Segundo, minuto, bueno, lo voy a poner. Si me disculpáis, voy a borrar y lo voy a poner. Voy a poner esta pizarra. No es muy limpia, que digamos. Tendremos que cambiar. No borra nada bien. Perdonad, que es verdad que es que no borra nada bien esta pizarra y bueno, quedan restos de tinta de rotulador y al escribir con ello pues patina. Y por eso antes al principio no se veía bien lo de 5 kilogramos, ¿vale? Ya compraremos nuevo material. Sí, ahora disculpad porque estamos empezando y bueno, parece ser que esta pizarra ya además tiene sus años, no está aprendiendo rendimiento, sí, habrá que jubilarla. Bueno, vamos allá. Vamos a hacer un cambio un poco más complicado con unidades que a lo mejor no estáis acostumbrados a utilizar, que sería en este caso el, por ejemplo, paso bueno, se me olvida, vamos primero a lo que iba antes, que se me fue la pelota. Sí, en la escala precisamente de múltiplos y submúltiplos del tiempo. Ya decíamos que el segundo es la unidad del sistema internacional, sí. ¿Vale? Entonces, normalmente os vais a manejar, sí, en segundos, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Segundos. Eso es en la escala del sistema internacional, ¿de acuerdo? Y entonces tendréis minutos, se pone MIN, ¿vale? Y horas, que se pone como H, ¿de acuerdo? H minúscula, MIN y segundos. Aquí cuidado, si partimos por ejemplo de segundos y quiero pasarlo a minutos, cada escalón que yo llevo divido entre 60, no entre 10. Y aquí sería como dividir dos veces entre 60, ¿vale? Como dividir entre 60 por 60, que sería dividir entre 3600, ¿vale? Es decir, un segundo, ¿vale? O una hora contiene 3600 segundos. Si paso de aquí hacia abajo, multiplico por 60 y aquí sería multiplicar por 3660. ¿Vale? Vamos a hacer un factor de conversión si queréis con unidades de tiempo. Vamos a pasar precisamente vamos a hacer 2 horas, ¿vale? 2 horas yo las quiero pasar a segundos. Podéis hacerlo por 3600 o si sabéis que es por 60, podéis pasar primero a minutos y después a segundos. Si paso primero a minutos, ¿vale? Sería 2 horas por factor de conversión
lo mismo que el anterior, las horas que están multiplicando el factor de conversión. Es la unidad de la cual yo me quiero deshacer, porque voy a transformarla precisamente en primer lugar en minutos. Horas aquí arriba, ¿vale? Y minutos, que es la unidad en la cual yo quiero precisamente transformarla, ahí. ¿Por cuánto? Por 60 minutos. ¿Cuántos son eso precisamente? 120 minutos, ¿vale? Ya tengo mis 120 minutos, ¿vale? Esos 120 minutos los quiero pasar a segundos, ¿vale? 120 minutos, sí. Por, ¿dónde están los minutos? ¿Arriba o abajo? Ah, se me olvidó aquí una hora. ¿Vale? Siempre en función, date cuenta que una hora lo que hago es contiene 60 minutos, ¿vale? No hago precisamente un minuto entre lo que sería dividir 1 entre 60 aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces 120 minutos. ¿Cuántos minutos aquí abajo? Como siempre, segundos arriba, que es la unidad que quiero. Siempre vamos al más pequeño. Un minuto precisamente sería, para pasar a segundos, por 60. 60 segundos. Partido un minuto. Y esto da, vamos a ver, 6 por 2, 12. Y 6 por 1, 6, 72. Da 7200 precisamente segundos. ¿De acuerdo? Creo, si no está mal las cuentas. ¿Vale? El paso a la inversa. Pues si queréis, ¿de acuerdo? 7200 segundos. Bueno, pues tenéis. Vamos a pasar 7200 segundos a horas. ¿Vale? 7200 segundos a horas. De tal manera que yo lo que tengo precisamente es 7200 segundos, ¿vale? Que multiplica a un factor de conversión, ¿vale? Con lo cual el segundo, perdón, tendría que estar abajo, que es la unidad que me quieres hacer, el minuto arriba. Para pasar un minuto a un segundo, que es un minuto tiene 60 segundos, pues por entre 60 por 1. Y me daría precisamente lo que tengo ahí, 120 minutos. Y esos 120 minutos los paso a horas. Minutos multiplican factor de conversión, minutos abajo. ¿Vale? Esos serían los minutos abajo. Ahora tendría precisamente la hora. ¿Vale? Y esa hora lo que harían es, en este caso tengo precisamente, ¿cuántos minutos tengo en una hora? Tengo 60 minutos en una hora, ¿no? Para pasar de una hora a minutos tendría que multiplicar por horas a minutos, tendría que multiplicar por 60. ¿Vale? Y eso me daría precisamente, al dividir 120 entre 60, me daría las 2 horas correspondientes anteriores. ¿Vale? Eso con unidades de tiempo. Ya os digo que tener cuidado, todo esto se os va a colgar precisamente no los problemas estos que estamos haciendo aquí, sino el tema de las unidades, submúltiplos y múltiplos y unidades del sistema internacional. Repito, se os va a colgar precisamente en el blog, con lo cual no os preocupéis. Si no tenéis nada a mano, lo tendréis precisamente ahí. Y si tenéis ya en mano algún libro y no os hace falta, en cualquier caso, por si alguna persona no dispone de ellas, siempre se os proporciona precisamente en el blog. Ya digo que en la parte tanto de física como en la parte de química. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hemos visto estos factores de conversión de magnitudes precisamente directas, sí, vamos a ver los factores de conversión de acuerdo de magnitudes derivadas. Fundamentalmente vamos a ver de dos, de velocidad, y vamos a ver de densidad. ¿Vale? Porque son las dos que más vais a utilizar. ¿Vale? Velocidad y densidad. Habrá alguna otra por ahí, pero que no sé, tensión superficial, pero que eso no lo vais a manejar. Eso ya está fuera del temario de bachillerato. Por lo tanto, en principio, luego ya con a medida que vemos el tema, que os aparece alguna nueva, pues nos centraremos en esa nueva. Pero lo que vais a ver precisamente es
tanto densidad como velocidad, ¿vale? Decíamos magnitudes derivadas que venían a través de dos magnitudes directas que se podían obtener a través de ese proceso de medición, y con esas dos magnitudes directas nosotros obteníamos el cálculo, a través del cálculo, esa magnitud precisamente derivada de esas dos magnitudes directas. Entonces, velocidad, ¿vale? Imaginaros que yo quiero pasar 100, vamos a ponerlo más sencillo, porque esto se puede complicar. Yo quiero pasar 120 kilómetros la hora, voy a tener que usar la calculadora porque esto ya, a metros por segundo. Ya sabéis que la velocidad es la distancia, ¿vale? Esa distancia que es un espacio o una longitud partido el tiempo. Entonces tendremos la magnitud directa de la distancia que existe entre los puntos, velocidad media, y el tiempo, ¿de acuerdo? Y tendremos que pasar de kilómetros hora a metros por segundo. Disculpad un momento que voy a coger la calculadora, ¿de acuerdo? Porque ya para esto supongo que me haga falta la calculadora, no es plan de echar aquí cuentas y perder tiempo. Disculpad. Bien, bueno, vamos a continuar con este. El paso de kilómetros hora a metros por segundo. ¿Vale? En el paso de kilómetros hora a metros por segundo, fijaros, tengo 120 kilómetros. 120 kilómetros, vamos a ponerlo así, para que se vea mejor, partido la hora. Claro, primero tengo que pasar kilómetros a metros. La unidad que me quiero deshacer, ¿dónde está? ¿Arriba o abajo? En el numerador está, ¿no? Kilómetro partido hora. Pues tendrá que ir aquí abajo. ¿Vale? En la escala de múltiplos o de unidades tendremos el kilómetro, ¿vale? El hectómetro, ¿vale? El decámetro, ¿vale? Y el metro, ¿vale? Con lo cual, si bajo multiplicando por 10, sería en este caso lo mismo que multiplicar por 1000, ¿de acuerdo? Sería multiplicar por 1000, ¿vale? Entonces, arriba, como sería el metro, entonces cada kilómetro, ¿vale? Tendría 1000 metros, ¿no? Un kilómetro tendría 1000 metros, que es lo que vemos aquí, ¿vale? Pero aquí no queda la cosa, porque claro, kilómetro y kilómetro, aquí tendría metro partido hora, tendría que cambiar también las unidades de la hora. Y multiplico por otro factor de conversión. ¿Dónde está la hora? Aquí en el denominador. Para deshacernos de esa unidad, tendría que ir en el numerador. Y aquí tendría que ir los segundos, ¿vale? Tendríamos hora, minutos y segundos. Y en este caso decíamos que multiplicamos por 60 cada vez que bajamos. De tal manera que pasar de horas a segundos hay que multiplicar por 3600. Es decir, significa que cada hora, una hora, tengo 3600 segundos. De ahí que haya cogido yo la calculadora, ¿vale? Entonces sería lo mismo que dividir 120.000 entre 3600. 120.000 entre 3600, que sería... Perdona un momento. Que sería 33,3 periodo metros partido segundo. Al revés, que partimos de 33,3 periodo metros partido segundo por, y lo quiero pasar a kilómetros hora. Bueno, ¿dónde está el metro aquí? Arriba, el metro tiene que ir abajo, ¿vale? Siempre el de mayor unidad, ¿vale? Hay que ponerlo en función del de menor, ¿vale? El kilómetro tendría que ir aquí arriba. Un kilómetro, ¿no? Un kilómetro tendría 1000 metros. Observar que ahora precisamente como tenemos que dividir por 1000, queda cuadrado, por eso a través de este método, de forma sistemática y sencilla, podéis obtener ese cambio de unidades. Ya sabéis evidentemente que o tenéis más
tenéis más evidencia de que estáis en lo correcto a la hora de hacer esos cambios unigales. Tenéis los 1000 metros y ahora fijaros, multiplicáis precisamente, ¿vale? Y tenemos los segundos que están abajo aquí, ¿no? Pues para quitarlos tendrán que ir arriba. Y no queda otra que si quiero pasar a kilómetros hora, la hora tenga que ir aquí abajo. Entonces, segundos. ¿Cuántos precisamente segundos tiene una hora? Una hora tiene 3600 segundos. ¿Vale? Entonces sería 3,3 entre 1000 por 3600, que quedaría 120 kilómetros la hora. ¿Vale? Eso para la velocidad. Fijaros que lo único que complica es que vamos a tener dos factores de conversión, porque estas magnitudes están constituidas por dos magnitudes directas. Una que es la longitud o la distancia o espacio, y otra que es precisamente mejor longitud o distancia, y otra que es el tiempo, porque, ¿vale? Y este sería el otro factor de conversión del tiempo. Lo mismo aquí y lo mismo ahí. ¿Vale? No perdáis de vista eso. Vale. Pues visto la velocidad, vamos a intentar hacerlo precisamente también con la densidad. Y con esto será por finalizado la parte de esta clase que es de factores de conversión. ¿Vale? Bien. Vamos a ver, factores de conversión. Vamos a ver con la densidad. Disculpad, de verdad que es que... A ver si compramos nuevo material, porque es que esta pizarra está fatal. Está fatal. Hacía tiempo que no la utilizaba. Cuando yo la utilizaba estaba bien, pero... no sé. Parece que sale deteriorado bastante. Bueno, creo yo que veáis bien. Sí. Densidad. Vamos a ver los cambios unigales con densidad. La densidad es una magnitud precisamente derivada que se calcula a partir de la medición de dos magnitudes directas, una que es la masa y otra que precisamente, que a su vez es otra magnitud precisamente derivada, que es el volumen, ¿vale? ¿De acuerdo? El volumen, daros cuenta de que es la multiplicación de tres medidas de longitudes. En el volumen se multiplica largo por ancho por alto, y entonces tendríamos precisamente metro cúbico, centímetro cúbico. Bueno, quizás voy a hacer primero un ejercicio precisamente en el que hay cambio de unidades de volumen, ¿de acuerdo? Para que veáis. Vamos a ver. Vamos a intentar pasar 2 metros cúbicos, ¿vale?, a decímetro cúbico. Fijaros. El secreto precisamente aquí, si pasamos metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, ¿vale? 2 metros cúbicos, ¿vale? ¿De acuerdo? Ojo que esta es una magnitud precisamente de las que hablamos de las magnitudes derivadas, porque está constituida por tres unidades de longitud. El volumen es el largo por el ancho, ¿vale? Largo por el ancho, si lo ponéis por acá, ancho por el alto, ¿de acuerdo? Largo por ancho por alto, ¿de acuerdo? Y todo en las mismas unidades, metro por metro por metro, que sería metro cúbico. Ahí viene lo de metro cúbico para el volumen, igual que para una superficie, ¿vale?, con un rectángulo, que por ejemplo es lado por lado. Un lado lo medimos en metros, otro también metro por metro, metro cuadrado, ¿vale? Entonces, si tengo 2 metros cúbicos y os quiero pasar a decímetros cúbicos, factor de conversión por metro cúbico, ¿dónde está? Metro cúbico precisamente multiplica el factor de conversión, por lo tanto, metro cúbico abajo. Decímetro cúbico arriba, que es la unidad que quiero obtener. Fijaros que en el metro y el decímetro era multiplicar por 10, porque bajamos un escalón. Cuando tendremos metros cúbicos, claro, como esto es por 10 por 10 por 10, ¿no?, sería como pasar la longitud a decímetros, y aquí sería que multiplicar por 10 para pasar a decímetros. Lo mismo aquí, multiplicar por 10 para pasar a decímetros, por 10 para pasar a decímetros, y eso me daría 1000 decímetros cúbicos,
¿vale? Por eso cuando tenemos metros cúbicos, centímetros cúbicos, cuando bajamos un escalón se multiplica por 1000, cuando subimos un escalón se divide por 1000. Y con metros cuadrados, centímetros cuadrados, en superficies, decímetros cuadrados y centímetros cuadrados, se multiplicaría por 100, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿cuántos metros cúbicos? Un metro cúbico, ¿vale? Siempre vamos a poner en función del más pequeño, tiene 1000 decímetros cúbicos. Pues entonces tendríamos 2000 decímetros cúbicos. Vuelvo a decir que el volumen es una magnitud precisamente derivada, ¿vale? Bien, a partir de este, vamos a hacerlo en el sentido contrario. 2000 decímetros cúbicos los voy a pasar, ¿vale?, a metro cúbico. ¿Dónde está? Lo volvemos a lo mismo, decímetro cúbico. Es la misma mecánica. Entonces, una vez que cojáis esa mecánica, saldrá todo de forma sistemática. 2000 decímetros cúbicos. Esos 2000 decímetros cúbicos son las unidades de las cuales nos queremos deshacer, el decímetro cúbico, abajo. ¿Cuál es la unidad que queremos, en la que la queremos transformar? En metro cúbico. Vale. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos o cuántos decímetros cúbicos tiene un metro cúbico? Que es la unidad que está por debajo. Bueno, pues cada metro cúbico, un metro cúbico, tiene 1000 decímetros cúbicos. Sería precisamente 2 metros cúbicos. Eso para el volumen, ¿de acuerdo? Vale. En lo que se refiere a la densidad, ¿vale? La densidad, de verdad, la densidad, de acuerdo, se mide en unidades de masa partido volumen. Es decir, la unidad internacional de la densidad, si la de la masa es el kilogramo y la del volumen, ¿cuál sería? Bueno, pues fijaros que el volumen son 3 medidas de longitudes, de largo, ancho y alto. Y las medidas de longitudes será el metro, decíamos. La medida internacional del volumen, ¿vale?, sería en este caso el metro cúbico. Pues la medida internacional del sistema, en el sistema internacional, la unidad precisamente de densidad es el kilogramo partido metro cúbico. Pero se pueden dar datos también precisamente en gramo partido centímetro cúbico, ¿vale? Gramo partido centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver, aquí, si yo digo que quiero pasar, por ejemplo, 2 kilogramos, ¿vale?, partido metro cúbico a gramo partido centímetro cúbico, ¿vale? 2 kilogramos, mejor lo pongáis así en forma de fracción, ¿vale?, que se vea bien que el kilogramo está dentro de la unidad en el numerador y el metro cúbico en el denominador. Entonces multiplico el kilogramo. Si está multiplicando, ¿a dónde pasa? El kilogramo precisamente seguía en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el metro cúbico, el gramo, que es la unidad en la cual lo quiero transformar, arriba. Vamos a las unidades. Kilogramo, hectogramo, decagramo y gramo. Por 3 lugares, un kilogramo, ¿vale? Cada kilogramo tengo un kilogramo, 1000 gramos. Ese es el primer factor de conversión. Ahí ya tengo los kilogramos, los he pasado a gramos. Ahora los metros cúbicos. Como el metro cúbico está en el denominador, iría arriba, en el numerador. Y abajo el centímetro cúbico, ojo, centímetro cúbico. Decíamos que aquí cada lugar multiplicamos 1000, con lo cual para pasar de metro cúbico a centímetro cúbico sería por 1.000.000, ¿vale? Entonces, un metro cúbico tiene, ¿vale?, 1.000.000, que se puede poner como 10 a la 6 centímetros cúbicos, ¿vale? Esto es lo mismo que 1.000.000, de acuerdo, que centímetros cúbicos, ¿vale? 1000 por 1000. Bueno, pues sería 2 por 1000 entre 1.000.000 sería 0,002 gramos partido centímetro cúbico, ¿vale? ¿De acuerdo? 0,02 gramos partido centímetro cúbico. Podéis hacer precisamente el proceso a la inversa, ¿de acuerdo? Entonces, en el proceso a la inversa,
de acuerdo, en el proceso a la inversa. Se haría lo siguiente, ¿vale? 0,02 gramos partido centímetro cúbico. Perdonad, no sé si no se ve bien, patina, ¿vale? 0,02 gramos partido centímetro cúbico. Vale, mira, no se ve bien. Si me disculpáis precisamente 1 minuto o 2 minutos, voy a limpiar bien precisamente la pizarra, de acuerdo, y continuamos con la clase, ¿vale? Venga, pues disculpad, en un momento precisamente seguimos. Bueno, pues perdonad, ya está resuelto precisamente el problema. Nos habíamos quedado con 0,0, estábamos diciendo, creo que 0,02 gramos centímetro cúbico, ¿vale? El paso precisamente a kilogramos. Entonces volvíamos a lo mismo. Parece que esto todavía sigue un poco mal, ¿vale? Entonces esos 0,02 gramos centímetro cúbico, y fijaros, tenemos precisamente ahora los gramos están en el numerador, con lo cual abajo. ¿Hacia dónde quiero pasar? A kilogramos, ¿vale? Queremos pasar a kilogramos precisamente metro cúbico. ¿Cuántos kilogramos o cuántos gramos tiene un kilogramo? Un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿vale? ¿Por dónde está el centímetro cúbico? Abajo, luego tengo que ponerlo arriba para deshacerme precisamente de él. La nueva unidad, el metro cúbico. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un metro cúbico? Tiene precisamente 10 elevado a 6 o 1.000.000, ¿vale? Y a partir de ahí, pues me daría precisamente 20, ¿vale? 20 kilogramos por centímetro cúbico. Otra de las cosas es que las unidades a veces se dan en, imaginaros, kilogramo, ¿vale? Que será en gramo o kilogramo litro, ¿vale? Y se da precisamente porque el volumen, bueno, la unidad del volumen internacional, precisamente si no lo calculáis como largo por largo, es decir, una medida directa, sería precisamente no como medida derivada por el cálculo precisamente del ancho por el largo por el alto, sería precisamente el litro. Ya sabéis, se me ha olvidado poner antes en unidades del sistema internacional que el volumen, la unidad es el litro, ¿de acuerdo? El litro, ¿vale? Eso sí se obtiene es una medida precisamente, ¿vale? Pero vuelvo a decir que el volumen es una medida que viene del largo por ancho por alto. Entonces, un litro equivale a un decímetro cúbico. Y un mililitro, que es lo que se suele utilizar, equivale a un centímetro cúbico, ¿vale? Tener expreso eso, ¿vale? Imaginaos, kilogramo, que os dicen de litro, ¿vale? Obtenéis 2 kilogramos litro y pasarlo a gramos por mililitro, ¿vale? Entonces, vamos a poner 1, ¿vale? Porque un kilogramo litro es la densidad del agua. Vale, entonces un kilogramo, lo que hacemos es lo siguiente, ¿vale? 1 kilogramo partido litro por kilogramo está arriba, factor de conversión, ¿vale? Y queremos pasar a gramos, pues 1 kilogramo contiene 1000 gramos por precisamente litro, ¿dónde se encuentra? Abajo, luego tiene que ir arriba y lo quiero pasar a mililitros. Y la unidad más pequeña, que es el mililitro, ¿cuántos mililitros contiene un litro? 1000 mililitros, ¿vale? Con lo cual me quedaría tal cual y veríamos que es 1 gramo también partido mililitro, ¿vale? Cuidado que a lo mejor os pueden decir otra de las cosas, es decir, os pueden decir que paséis de kilogramo metro cúbico a gramo partido mililitro. Entonces 1 kilogramo partido metro cúbico. Hacemos la misma operación. Los kilogramos abajo, gramos arriba. Cada kilogramo tiene 1000 gramos, ¿no? Pero fijaros ahora que tengo que pasar de metro a cúbico,
a mililitro. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues ya tenemos la tabla de equivalencia. Si un mililitro es un centímetro cúbico, es lo mismo que pasar el metro cúbico al centímetro cúbico. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí, para que no nos guiemos, el metro cúbico aquí arriba y el centímetro cúbico aquí. Y como la unidad más pequeña es el centímetro, ¿cuántos centímetros cúbicos hay en un metro cúbico? 1.000.000, 10 elevado a la 6. Con lo cual esto quedaría 0,001 gramo partido centímetro cúbico, o lo que es el mismo, como el centímetro cúbico equivale al mililitro, 0,001 gramo partido mililitro, ¿vale? Son los casos que podéis tener, ¿vale? Porque la medida del volumen precisamente la podéis obtener en la unidad del sistema internacional en litros con sus múltiplos y submúltiplos, ¿de acuerdo? ¿Vale? O bien precisamente a través de esas medidas que vienen del cálculo de el largo por el ancho por el alto, ¿de acuerdo? Si lo tenéis precisamente a través del litro o el mililitro, que suele dar precisamente como también medidas directas, ¿de acuerdo? Como medidas directas. Bueno, pues con esto, con factores de conversión, ya digo, si tenéis alguna duda, apartado dudas o nos mandáis un correo a mariofijo@gmail.com y se os resolverá precisamente en la mayor brevedad de tiempo posible esas dudas. Si no os queda algo claro o algún ejercicio que tenéis vosotros o tenéis alguna duda, lo mismo también para los padres, pero los factores de conversión, la idea básica sería esa, es decir, tenemos una unidad y vamos a multiplicar por ese factor de conversión, ¿vale? Si la unidad, en este caso, como vemos ahí, está en el numerador, si es una magnitud precisamente derivada, tendríamos que, por supuesto, contemplarla en el denominador, y en el numerador la unidad precisamente a la cual deseamos convertir esa unidad, ¿vale? Y luego ver cuál es mayor y cuál es menor, y poner precisamente establecer dentro de esa unidad mayor cuántas unidades menores hay. Es decir, si la unidad mayor es el kilogramo, cuántas unidades menores, que en este caso es el gramo, hay dentro de ese kilogramo. Bueno, pues dentro de ese kilogramo habría 1000 gramos. Esto precisamente es una relación de equivalencia, ¿de acuerdo? Es decir, por cada gramo, 1000 gramos. Porque eso al multiplicar por cualquier precisamente gramo, si yo pongo 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, inmediatamente obtengo a multiplicar por 1 partido 1000 el peso en kilogramos. En este caso, centímetro cúbico, ¿dónde va? En el denominador, pues en el numerador. Y el denominador, la unidad que deseamos convertir. Unidad mayor, metro cúbico. Luego, en ese metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos tenemos? Tenemos 10 elevado a la 6. Y con esto, precisamente, pues, fácilmente, y a medida que trabajéis, fácilmente veréis que aunque parece un poco engorroso, después de forma sistemática conseguís realizar bastante bien los cambios de unidades, además queda bien expuesto en el examen, es decir, que el profesor correspondiente de la asignatura va a ver que tenéis ese dominio en esa transformación de unidades y os orienta muy bien en si estáis realizando de forma correcta o no el cambio de unidades. Y además, pues os guías menos a la hora de utilizar precisamente la escala de subunidades de múltiplos o submúltiplos. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues esto es lo que en un principio son los factores de conversión. Ya digo que si tenéis cualquier duda, en el apartado de dudas del blog o en el correo nos lo pongáis precisamente en conocimiento. Bien, vamos a seguir dentro de esto que estaría dentro de la parte de medidas y las unidades correspondientes de esas medidas. Dentro de las medidas, que hablábamos de magnitudes directas y magnitudes diferenciadas, quiero diferenciar también entre lo que es una magnitud escalar, esto ya a lo mejor quizás para la gente de bachillerato, y una magnitud precisamente vectorial, ¿vale? Una magnitud escalar y magnitud vectorial. La magnitud escalar es aquella que basta precisamente con la medida de con una cuantificación, con un número que cuantifica una unidad precisamente que nos mide precisamente ese parámetro, ¿vale? Que es la magnitud precisamente del parámetro. Si el parámetro precisamente es la longitud, ¿vale? La magnitud, la medida de esa longitud, ¿de acuerdo? Nos daría, sería suficiente para determinar esa magnitud o esa medida con el número y las unidades correspondientes. Es decir, si tengo 2 metros, 2m, ¿de acuerdo? O 2 metros, ¿vale? Pero la magnitud vectorial no basta solo precisamente con la cuantificación mediante un número y la correspondiente unidad de esa magnitud, sino que también precisamente se diferencian a través de un vector, ¿vale? Entonces, para los que estéis en bachillerato, por ejemplo, la velocidad
En el caso, por ejemplo, de la temperatura es una magnitud escalar, basta con el número y las unidades Kelvin o Celsius, ¿de acuerdo? ¿Vale? Kelvin o Celsius. Y en ese caso, ¿vale? Escalar o vectorial Kelvin precisamente vuelvo a decir, o Celsius o cualquier, o Fahrenheit. Pero en la vectorial, en la velocidad, tendríamos que establecer tanto, no solo la cuantificación y la unidad correspondiente, es decir, unidad y cuantificación de esa unidad, metro segundo, kilómetros hora, tanto, sino también el sentido y la dirección, y eso lo marca precisamente un vector, con respecto a un sistema de origen de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo tenemos este es el eje Z, ¿vale? Este es el eje X y este es el eje Y, en el espacio tridimensional, y yo tengo un objeto que se traslada en esta dirección, ¿vale? La dirección la marca precisamente la punta de la flecha del vector, y el vector en sí precisamente marca el sentido. Es decir, cuidado, ya lo veremos más adelante, y tenéis que saber diferenciar entre sentido y dirección. Es decir, la gente, por ejemplo, con la señal que ve el sentido prohibido, la denomina dirección prohibida. La dirección es exactamente la situación en la cual se encuentra el móvil, o cuando yo quiero llegar a tal dirección, la localización hacia donde yo quiero llegar. Es decir, si yo vivo en tal sitio, eso es una dirección. Ahora, el sentido precisamente me marca hacia dónde me traslado, ¿de acuerdo? Es decir, si yo voy de Zamora a Valladolid, mi dirección final es Valladolid, y el sentido sería Zamora precisamente Valladolid, no Valladolid-Zamora, que serían esos dos posibles sentidos. Eso viene marcado precisamente a través de ese vector, que me marca precisamente tanto la dirección, ¿vale?, como que me marca precisamente el sentido, ¿vale? Eso sería una magnitud vectorial, pero esto ya digo los de bachillerato, y ya entraremos más en harina precisamente en estas cuestiones. Esto de momento es un tema introductorio. Vale, en cuanto a las medidas que nosotros obtenemos, claro, esas medidas que nosotros obtenemos, fijaros que dentro de la ciencia no somos precisamente o en la ciencia no se trata de ser ningún ideólogo, ¿de acuerdo?, ni hacer ejercicios de fe. Los ideólogos tienen unas ciertas creencias que lo que hacen precisamente es establecerlas como únicas y verdaderas, sobre todo para los más fanáticos, y no da lugar a error precisamente esas creencias o esas ideas. Aunque nosotros nos aproximemos a lo que entendemos por verdad, o la ciencia se aproxima a lo que se entiende por verdad a través precisamente de los experimentos, porque, en fin, a través de esa experimentación se obtienen unos resultados que concuerdan muy bien con el estudio de los fenómenos, pero también se trata de estudiar el error que mide precisamente la calidad del método que se ha establecido para explicar dicho fenómeno, o la calidad en definitiva de esas medidas. Si yo quiero medir, tengo que establecer la calidad de esas medidas, el grado de error que hay en esa medida, la precisión, etcétera. Entonces, para medir la calidad de las medidas, ¿de acuerdo?, o para establecer una idea y poder incluso cuantificar la calidad de esas medidas, tenemos por ejemplo lo que se llama error, tenemos lo que se llama precisión y tenemos lo que se llama sensibilidad, ¿vale? Disculpad un momento, disculpad un segundo. Perdonad, que es que era una llamada precisamente urgente. Bueno, entonces, el error, vale, cuidado que mucha gente equivoca error con precisión. El error se podría definir como la concordancia que existe entre la medida que se obtiene de aquello que se quiere medir y su valor verdadero de su medida. Esto es un poco guioso, a lo mejor dicho así, pero imaginaros, vamos a poner un ejemplo práctico. Si yo peso precisamente un objeto que sé que su verdadero valor son 10 kilogramos, mido la masa y utilizo una balanza, y esa balanza me da como resultado 8 kilogramos, hay un error, ¿vale? Entonces, la diferencia en valor absoluto entre lo que yo mido, es decir, ¿vale?, lo que yo mido, vamos a poner M, y el valor verdadero, vamos a poner V verdadero, o vamos a poner VM, V medido, V verdadero, en valor absoluto, ¿vale?, es lo que me da precisamente el error absoluto. Es decir, si yo he pesado 8 kilogramos y el valor verdadero son 10 kilogramos, el error absoluto, 8 menos 10 menos 2, como es en valor absoluto, serían 2 kilogramos. Ya tengo mi error absoluto, y se suele expresar de la siguiente manera. Es decir, como yo sé ese error, ¿vale?, mi medida 8 kilogramos más menos 2, ¿de acuerdo? Más menos 2, ¿vale? 8 kilogramos más menos 2.
Quiere decir que las diferentes medidas que voy a hacer pues van a estar en ese intervalo, precisamente que van a ser entre pues 8 menos 2 kilogramos, entre 6 precisamente y 10 kilogramos, ¿de acuerdo? Porque hay un error de 2 kilogramos, que no siempre se produce en un mismo sentido, perdón, entre 8 y 11. En torno a la medida sería entre 8 precisamente y 10 y 12 kilogramos. A veces puedo pesar 8 y otras me puede pesar 11 la balanza, ¿de acuerdo? Las medidas que yo realice estarían en torno a ese intervalo, atendiendo precisamente al error absoluto. Y luego hay otro que es el error relativo, ¿vale? No es exactamente, perdonad, que sean las medidas, sino es que, bueno, olvidaos de esto, se suele expresar así. Es más complejo porque no se da ni siquiera en bachillerato y tendríamos que hablar de la distribución precisamente gaussiana y establecer una medida con un intervalo de confianza quizás del 95%, 99%. Olvidaos de esto que precisamente he puesto aquí, ¿vale? Error relativo sería ese error absoluto partido el valor verdadero, ¿vale? El error absoluto sería 2 kilogramos, el valor verdadero 10, ¿vale? 2 partido 10 que es 0,2 en tanto por 1. Hay gente que lo multiplica por 100 y te dice que es del 20%. El error es un valor comparativo, ¿vale? 20% en ese caso de error. Vuelvo a decir que es un valor comparativo. Comparas el valor verdadero con el error, precisamente con el error cometido con el valor verdadero, ¿vale? Un 20% de error de la verdadera medida de ese objeto. Eso es el error, ¿vale? Vemos que es la concordancia de la medida que yo establezco de aquello que deseo medir y su medida verdadera precisamente de lo que yo quiero medir, ¿vale? Este es el valor verdadero y el valor precisamente medido. Pero no equivoquéis con precisión. Precisión es el grado de concordancia que existen entre diferentes medidas de aquello mismo que estamos midiendo. Es decir, si yo utilizo ese objeto que pesa 10 kilogramos y hago una primera medida y me da, imaginaos, voy a ponerlo aquí, 8 kilogramos, 8,2 kilogramos, 8,4 kilogramos, 9 kilogramos. Eso es la precisión, el grado de concordancia que existen entre estas medidas. Si yo peso 8, 6, 10, pues la precisión no es buena. Se suele poner, por ejemplo, el ejemplo de la guiana, ¿vale? Imaginaos en la guiana, no sé si es algo así, el 20 y el 18. Imaginaos que yo quiero gargo al 20, ¿vale? Entonces yo quiero garga aquí con el gargo, pero digo 4 gargos, ¿vale? Resulta que con ningún gargo le doy al 20, le doy todos al 18, ¿vale? Imaginaos por aquí el 16, no sé lo que estará por aquí, no conozco exactamente cómo es la guiana. Si le doy con los 4 gargos al 18, ¿qué ocurre? Las tigagas concuergan, todo está al 18, eso sería precisión. Mi medida o la concordancia que existe entre mis tigadas que se pueden equiparar a las diferentes medidas, ¿vale? Son precisas, ¿de acuerdo? Porque siempre miden exactamente lo mismo, siempre voy al mismo número, pero estoy cometiendo un error porque yo pretendía dar al 20. Es lo mismo que si el 20 fuera precisamente la medida verdadera, con lo cual el error no tiene nada que ver precisamente con precisión, ¿de acuerdo? Precisión es el grado de concordancia entre las diferentes medidas de ese mismo algo que nosotros estamos midiendo, y error es la concordancia que existe entre el valor que sostiene de la medida y el valor verdadero de aquello que se está midiendo, ¿vale? Y luego hay otra cosa que se denomina sensibilidad, que esto se utiliza con respecto precisamente a los aparatos con los cuales se realizan esa medida o el instrumental que se realiza esa medida. Y la sensibilidad, como su propio nombre indica, imaginaos, ¿vale? Cuando a alguien decimos que es una persona muy sensible, ¿qué significa? Bueno, pues que vamos a un ejemplo práctico. Si yo tengo un señor y se enfrenta a una adversidad, ¿vale? Que le produce un sentimiento negativo, enfado, triste, significa que a cualquier situación que produce enfado, ese señor o esa persona que es muy sensible se enfada muchísimo, por eso es muy sensible. Comparado con el resto es más sensible que el resto, porque el resto no se enfadan tanto. Es decir, a un mínimo estímulo, el grado de su cambio o el grado en el cual cambia su estado emocional es precisamente muy elevado, muy intenso. Es lo que ocurre exactamente con un aparato. Si yo, por ejemplo, la sensibilidad sería, dicho en palabras, cuando yo cambio el grado precisamente en el cual yo cambio la medida, cómo cambia precisamente o el grado en el cual cambia precisamente la medida a medida que yo cambio precisamente aquello que se desea medir. Es decir, si yo tengo un objeto que pesa 8 kilogramos y tengo otro que pesa 8,2 y resulta que la balanza que yo tengo solo diferencia entre kilogramos,
es decir, no diferencia entre décimas de kilogramos, es decir, diferencia entre 8, 9, 10 kilogramos, resulta que esto me va a pesar 8, no diferencia un objeto de otro, con lo tanto su grado de sensibilidad no es muy bueno, no me sirve para diferenciar entre esas dos medidas, ¿de acuerdo? Eso sería el grado de sensibilidad. Sin embargo, si sigas diferencia tendría un grado de sensibilidad mayor. Claro, si yo peso jamones, pues con que me diferencie precisamente kilogramos, o que me diferencie entre cada medio kilogramo 8,5 9 es suficiente. No es necesario que me diferencie hasta, o que tenga un grado de respuesta diferente hasta la milésima. Pero claro, si yo voy a una balanza analítica de un laboratorio que quiero pesar en miligramos, ¿vale? Por supuesto, no utilizaré, no estará calibrada en kilogramos, ¿vale? Esta medida en miligramos a lo mejor tiene precisión hasta la tercera décima, porque nos interesa tener precisamente mayor exactitud en la medida que nosotros vamos a realizar y diferenciar ciertas reacciones que manejamos, pues los ingredientes o los reactivos, o a la hora de establecer un análisis que hay en una disolución en un material de un determinado compuesto, saber con cierta, eso nos permite tener mayor precisamente exactitud de esa medida. Podemos aproximarla hasta la tercera precisamente décima, y podemos diferenciar hasta la tercera décima de miligramo entre un componente y otro, ¿vale? O entre precisamente una medida y otra, ¿de acuerdo? Entonces sensibilidad precisamente es a medida que varía aquello que nosotros estamos midiendo, ¿sí?, el grado con el cual varía precisamente también, ¿sí?, los datos obtenidos por la parte instrumental que nosotros utilizamos para medir, ¿de acuerdo? Es decir, es lo mismo que en una persona. Cuando se enfrenta a una situación adversa, resulta que si esa persona hay una situación que genera mucha tristeza y se pone más triste que el resto, su grado de sensibilidad es mucho mayor, es más sensible. Eso es la sensibilidad de una persona, ¿de acuerdo? O hay personas, incluso cuando, hablando por ejemplo con el tema de los helados, que tienen sensibilidad al frío, es decir, a la comida en frío, helados, por ejemplo, en los dientes, que notan cómo que huelen precisamente las encías. Pues hay gente que es más sensible, es el estímulo aquí sería la medida que nos da. Si diferenciamos precisamente entre magnitudes cada vez más pequeñas, porque cuando hacemos un incremento o una disminución de esa medida, una variación mínima, ya se produce una variación bastante elevada en el grado de respuesta que me permite diferenciar entre una medida y otra, tendremos precisamente una sensibilidad elevada de esa parte instrumental que nosotros utilizamos para medir, ¿vale? Bueno, pues estos son fundamentalmente los tres parámetros que se utilizan para cuantificar o establecer de forma cualitativa, en algunos casos como precisión, bueno, y sensibilidad también, aunque en este caso no preciso, tanto en precisión y sensibilidad existiría un cálculo precisamente también, igual que existe un cálculo para cuantificar la precisión y la sensibilidad, al igual que existe en el error, pero que sobre todo con error absoluto y el error relativo, fundamentalmente. Eso me mide el parámetro, esos son parámetros que miden la calidad de la medida, ¿de acuerdo? Cuanto una medida es más exacta, más precisa, cuando tengo un instrumento que es más sensible, que a una mínima variación precisamente de mi medida se registra precisamente ese cambio, y detecto fácilmente entre pequeñas variaciones de diferentes medidas, ¿vale? Pues entonces estaríamos hablando de que tengo un buen instrumental para poder medir y que los datos que estoy obteniendo pues precisamente son de una buena calidad, ¿vale? Pero todos ellos, vuelvo a repetir, se utilizan para medir la calidad de la medida. Bueno, ya por último vamos a hablar precisamente de los mecanismos lógicos fundamentales que se utilizan para la comprensión, ¿sí?, de temas, o la comprensión dentro de la ciencia, o bien precisamente dentro de la investigación a la hora de la elaboración de leyes y principios. Fijaros que en la ciencia está basada precisamente en el empirismo, es decir, que la verdad viene predicha a través de si lo que nosotros hemos establecido o no, o hemos observado o no, concuerda precisamente con los fenómenos que se producen, con el estudio de los fenómenos que se producen, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos mecanismos lógicos, fundamentalmente, uno que es el proceso, ya nos está dando problemas, menos mal que es lo último que queda, sí. Ahora esto es un suplicio. Vale.
quiero hablar de procesos deductivos. Bueno, mira, no escribe, no pasa nada. Quiero hablar precisamente de procesos deductivos y de procesos inductivos, ¿vale? Y quiero diferenciar entre los deductivos y los inductivos. Fijaros, en la época de los clásicos, en la Grecia clásica, ¿de acuerdo? Cuando no tenían medios tecnológicos suficientes como tenemos ahora para poder estudiar los fenómenos observados, ellos observaban un fenómeno y a partir de la observación de ese fenómeno establecían un principio y a ese principio enunciaban una serie de leyes a través de la lógica, ¿vale? Que esa serie de leyes lo que hacían era justificar esos principios en los cuales ellos establecían como verdaderos a partir de esas observaciones. Pero la lógica lo que hacía era justificar ese principio que no era más que un ejercicio de fe. Creían que era así y lo justificaba a través de razones que eran leyes. Por eso la filosofía no es más que la propia especulación de la lógica, ¿de acuerdo? A diferencia de la ciencia. Esos son procesos deductivos que también se utilizan dentro de ciencia, veremos ahora. Pero en la ciencia, cuando aparece el empirismo, se pone mucho énfasis en los procesos inductivos. ¿Qué significa el proceso inductivo? El proceso inductivo es que yo observo precisamente ese fenómeno y a partir de la observación de ese fenómeno yo voy elaborando una serie de leyes, ¿vale? Y a partir de esa serie de leyes yo elaboro precisamente ese principio, ¿de acuerdo? Y ese principio y esa serie de leyes al final que lleva precisamente a que se traduce normalmente cuando hablamos de poder cuantificar, por eso utilizamos esa medida para poder cuantificar lo que nosotros hemos formulado. Hay una fórmula, una ecuación que me permite obtener de forma teórica parámetros que me interesan medir de ese fenómeno, ¿vale? Y que concuerda con lo que nosotros medimos. Claro, esto como estoy hablando precisamente a lo mejor os puedes guiar porque no estoy concretando nada, estamos hablando que es desde lo abstracto, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Fijaros, de un proceso deductivo que también se utiliza en la ciencia es, por ejemplo, la elaboración de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, en la teoría de la relatividad, ¿de acuerdo? Si hablamos de la gravedad, por ejemplo, teoría de la relatividad, el señor Einstein no pudo precisamente subir al espacio y del espacio observar cómo se situaban los planetas. El señor Einstein estableció un modelo en el cual él lo figuró como hipótesis. Hipótesis de ese modelo. Es proceso deductivo. Estableció una hipótesis. La hipótesis, no voy a entrar en harina, él suponía que el espacio eran dos dimensiones, como si fuera una sábana, ¿vale? Esto es la teoría de la relatividad espacial o gravitacional, perdón. Y en este caso, los cuerpos celestes, la Tierra, por ejemplo, y aquí tendríamos el Sol, se sitúan sobre esa especie de sábana, ¿no? Aquí tendríamos el Sol y aquí tendríamos la Tierra, Tierra y Sol. ¿Qué es lo que ocurre? Que consecuencia de las masas de esos planetas se deforma precisamente el espacio y entonces aparece aquí como un hoyo, ¿vale? Y tendríamos aquí el Sol, aparece la tercera dimensión y aquí tendríamos otro hoyo donde se encontraría la Tierra. Consecuencia, bueno, que no viene a cuento de esa deformación que genera esa tercera dimensión. Es como si ponéis una sábana que está sujeta por los extremos y ponéis un balón en medio. La sábana se dobra, se genera la tercera dimensión, ¿no? Hay una dimensión, largo y ancho, y ahora generamos la altura con la sábana, con el balón. Y eso, si ponéis un balón en el extremo, lo que provoca es que se vaya transmitiendo ese cambio en el espacio y vaya girando precisamente otro balón alrededor de ese, que es por la consecuencia o por lo cual giran precisamente los cuerpos celestes unos alrededor de otros. Pero la hipótesis, que es a lo que voy aquí, es que imagino este modelo, un espacio bidimensional y precisamente la Tierra y el Sol, y consecuencia de que esos cuerpos poseen una masa, generan precisamente una deformación, una tercera dimensión, ¿vale? Él esto lo imaginó, no pudo observarlo. Entonces lo que hizo precisamente es establecer toda una serie a partir de esa hipótesis de modelos, una serie de enunciados, ¿vale? Enunciados, y a partir de esos enunciados llegó unas ecuaciones, ¿vale? Matemáticas, ecuaciones matemáticas, que predecían o que establecían una serie de medidas teóricas.
perdonad, medidas teóricas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con esas medidas teóricas? ¿De acuerdo? Esas medidas teóricas resulta que se comparan con medidas prácticas. Imaginaos que a través de esta teoría podemos establecer cuál es la velocidad del giro de la Tierra alrededor del Sol. Bueno, pues a través de ese fenómeno se puede producir por una técnica instrumental donde yo mido de forma práctica esa velocidad de la Tierra con respecto al Sol. Y si coincide mucho con esta medida teórica, ¿qué ocurre? Sí, al final todo pasa por la comprobación con el estudio de los fenómenos. Estudio ese fenómeno, mido la velocidad de la Tierra alrededor del Sol y concuerda, ¿vale? Por lo tanto, esa hipótesis se establece en un principio o una teoría, ¿vale? Los enunciados se establecen en leyes, ¿vale? La hipótesis, el que deje de convertirse en hipótesis y que sea desechada esa hipótesis o que se convierta en un principio, ¿vale? ¿De acuerdo? Los enunciados, perdón, serían, se convierta en un principio en una teoría, depende precisamente de si concuerda con los fenómenos o no concuerda con los fenómenos. Pero es un proceso deductivo. Planteo algo producto de mi imaginación que creo que es bastante posible y bastante acertado. A partir de esa idea se traduce en una serie de postulados y de leyes que a su vez precisamente se traducen en una serie de ecuaciones matemáticas que obtengo unas medidas teóricas y en comparación con esas medidas prácticas observo que son, por eso también sirve la calidad de esas medidas para ver precisamente el grado de aproximación a esas medidas prácticas, que se aproximan muy bien a las medidas prácticas, con lo cual la teoría de la relatividad gravitacional precisamente de Einstein funciona perfectamente para el mundo macroscópico, para el mundo de los cuerpos celestes, para el mundo de, perdón, de los planetas. ¿Qué ocurre con los procesos inductivos? En los procesos inductivos sería absolutamente lo contrario. Es decir, en el proceso inductivo yo observo el fenómeno, obtengo una serie de medidas prácticas y a partir de esa serie de medidas lo que yo hago precisamente es obtener ecuaciones matemáticas que predicen esas medidas y a partir de esas ecuaciones matemáticas que predicen esas medidas obtengo precisamente las leyes y a partir de esas leyes obtengo toda una teoría, todo un principio. Es el proceso a la inversa. Es decir, perdón, puedo medir precisamente, no sé, ahora mismo la ley de Boyle y de Mariotte, ¿vale? Vamos a borrar. La ley de Boyle y de Mariotte. Bueno, no se escribe bien. Boyle y Mariotte lo que establecieron es que hicieron la siguiente experimentación. Cogieron un gas a temperatura constante y vieron cómo variaba la presión con el volumen. ¿Vale? Entonces medían la presión. Ellos variaban la presión, que era capaces precisamente esa presión de medirla con respecto al volumen, es decir, esa presión la medían con un instrumental, ¿vale? Que le daba como dato la presión y el volumen exactamente lo mismo, pues también lo hacían precisamente con un instrumental que le daba como medida el volumen. Bueno, yo lo que hacía precisamente, o lo que hacía Boyle y Mariotte precisamente era variar la presión, ¿vale? Y observaba que, bueno, 2, 3, imagínate en atmósferas, ¿vale? Y esto que fueran litros, 4, 5, bueno, en definitiva, veían cómo variaba la presión con el volumen. Recogieron una tabla de datos de esas medidas, que es lo que decíamos, recogiendo esas medidas prácticas, y las representaron gráficamente. Y lo que observaron que si representaban precisamente la presión frente al volumen, tenían esta función. Estos son los ejes de coordenadas. Y esta función es lo que se denomina hipérbola. ¿Vale? Hipérbola. Vale, pues esa hipérbola, ¿de acuerdo? Lo que ocurre con esa hipérbola es que las funciones de las hipérbolas sería que la presión es igual a un número, ¿vale? Que se denomina constante, partido el volumen. Y de ahí deducieron que la presión por el volumen en un mismo estado, si esto es aquí P sub 1, aquí sería V sub 1, P sub 2, V sub 2, es igual a una constante. Y enunciaron esa ley, es decir, ¿de acuerdo? Ese sería, ¿vale? La presión precisamente, esta ecuación matemática que enuncia esa ley, es decir, que
esa GEI en lo que consiste precisamente es que en procesos isotermos a temperatura constante, ¿vale?, se observa que la presión varía con respecto al volumen, dando lugar a una forma hiperbólica. Y el principio sería que es inversamente proporcional, es decir, que a medida que yo aumento la presión, ¿vale?, si yo voy elevando la presión, ¿qué es lo que ocurre? Si imaginaos, parto de aquí, ¿vale?, aquí tengo un volumen, si elevo la presión hasta aquí, hasta este de aquí, disminuye el volumen, con lo cual a temperatura constante, a medida que aumento la presión, disminuye el volumen. Eso es un proceso inductivo, ¿de acuerdo? A partir de unas medidas, la representación de la misma gráfica, obtenemos una ecuación matemática, esa ecuación matemática que me permite precisamente enunciar una ley, y a partir del enunciamiento de esa ley, el establecer precisamente, bueno, en este caso se queda en una ley, no sería precisamente todo un modelo teórico, porque eso ya tendríamos que entrar en ecuaciones de los gases y demás, pero se enuncia precisamente esa ley, ¿vale?, la ley de Boyle y de Madior. Eso sería un proceso inductivo. Bueno, pues con esto precisamente pongo fin a este tema introductorio, tanto para física y química, para todos los niveles. Animaros a de verdad que entréis al blog cienciainfinita.blogspot.com.es. Espero que os haya gustado precisamente esta primera clase, que os haya servido de utilidad, especialmente en lo que se refiere a factores de conversión. Sé que es un poco bastante, o que son bastante precisamente largas, de todas maneras no tengáis problemas porque os van a poner precisamente un índice al principio donde qué minuto a qué minuto de cada vídeo se está hablando de qué tema, porque si alguien busca factores de conversión, pues bueno, que vea que en el minuto tanto que el vídeo aparece hasta tal minuto factores de conversión, para que se centre en factores de conversión y no tenga necesidad de andar contemplando o de andar viendo toda la clase hasta ver dónde aparecen los factores de conversión, o andar ahí pensando con la barra precisamente a ver en qué zona está escrita, en qué zona aparece o no zona aparece. Eso es para que os tenga bien claros, aparece un índice en cada minuto a qué parte del tema tratado hoy, ¿vale?, se mencionará cada una de las partes y se os pondrá precisamente esos minutos correspondientes a la introducción precisamente del vídeo. Así se hagan con todos los vídeos. Animados que si tenéis dudas de verdad nos dejéis dudas, no hay ningún problema. Se os contestará en el apartado de dudas del blog o bien al correo electrónico mariofijo@gmail.com. Y con esto espero que os sirva de utilidad. Disculpad precisamente porque el material que nos estamos utilizando no está en óptimas condiciones, pero bueno, ya iremos renovando ese material. Disculparnos también por el primer vídeo porque el audio no era demasiado bueno, pero animados de verdad que entréis, que además yo creo que ya esta primera clase os va a servir de utilidad, y más las dudas que consultéis, y a medida que nosotros también vamos avanzando, pues bueno, por experiencia evidentemente siga mejorando el servicio que se os presta, que es totalmente gratuito y que no hay ningún ánimo de lucro. Y de verdad, consultarnos las dudas. Habrá también clases de matemáticas, de biología, y bueno, o si queréis alguna sugerencia o alguna idea de establecer alguna clase sobre algún temario, etcétera, siempre en apartado de dudas o al correo mariofijo@gmail.com, ¿vale? Pero no tengáis ningún inconveniente en consultarnos, ¿vale? Y en echar una ojeada al material que vamos colgando. Ya digo, este es el tema introductorio que sirve para física, química, tanto nivel ESO, bachillerato, y se os colgará con la correspondiente tabla, como ya os dije, de sistemas unidades o unidades del sistema internacional, y por supuesto, ¿vale?, el tema de la escala de múltiplos y submúltiplos, ¿vale? Bueno, pues no me queda más que despedirme de vosotros, daros ánimos precisamente en vuestros deberes y tareas que tengáis a nivel académico a los alumnos, o en otros problemas que tengáis en vuestra vida cotidiana. Animaros a que entráis, y bueno, pues ha sido un placer precisamente compartir este tiempo con vosotros. Esperamos que así se haga de forma asidua y continua, y que seamos de utilidad. Y bueno, nada más por mi parte, sí. Así que os mando un abrazo, y bueno, seguimos precisamente en contacto y seguimos viendo a través del blog, vale. Venga, chao, gracias por vuestra atención.